Estamos estudiando el pacto sinaítico y estamos mirando en esta primera parte 6 claves para poder comprender el pacto sinaítico o pacto mosaico. Estamos utilizando el comentario de John Owen sobre Hebreos. Si alguien quiere buscar eso, les cuento que está en una página que se llama Study Life, ¿puede ser? Study Life. Un versículo del comentario de Owen abarca como 4 o 5 páginas y más. Es súper extenso, súper largo, pero es muy bueno leerle a este hombre. Y pueden recurrir a su comentario de todo el libro de Hebreos ahí en esa página. Habíamos dicho entonces que, en primer lugar, este pacto estaba basado en una centralidad en la semilla prometida. ¿Qué significaba esto? Que el pueblo de Israel debía tener un lugar o un país de residencia. Dijimos que tenía que habitar libremente, tenía que ser distinto de otras naciones, tenía que estar bajo un gobierno propio, no debía estar bajo el dominio de otras naciones, tenía que estar en un estado de derecho. Dijimos que el Señor podía cumplir igual su promesa si es que el pueblo de Israel no se establecía en una nación, en un país, en una residencia. Pero ¿qué dijimos que iba a hacer o qué iba a pasar si es que no se daba eso? Iba a cumplir el Señor su promesa, pero no iba a ser evidente. Y también nosotros hablamos de que esta nación tenía que mantenerse en medio de ellos una confesión abierta y una representación del propósito por el cual ellos fueron separados de las naciones del mundo. Algo que tiene que ser bien claro para nosotros es el segundo punto, porque el primero, la centralidad de la simiente prometida, está más que claro para todos nosotros. El Señor había establecido que sea por medio de una simiente, en un país de residencia, en un lugar específico, pero ¿por qué tendría que tener esta nación o este lugar donde iban a habitar estos pueblos? ¿Por qué tenía que ser bajo leyes? ¿Por qué tenía que ser bajo ordenanzas, con un tabernáculo, con un sacerdocio? ¿Alguien recuerda por qué dijimos eso? El segundo punto era sabiduría, santidad y soberanía de Dios. Nosotros dijimos que no corresponde al carácter de Dios llamar a una relación a cualquier pueblo, darle bendiciones y luego dejarles que ellos hagan lo que ellos quieran. Entonces esa es la razón por la que tenía que establecerse ordenanzas de culto, el tabernáculo, el sacerdocio y los sacrificios y todo lo demás que había ahí. Y le repaso de vuelta el comentario de Owen acerca de esto. Dice, no corresponde a la sabiduría, santidad y soberanía de Dios llamar a cualquier pueblo a una relación especial consigo mismo, hacerles el bien de una manera eminente y peculiar y luego permitirles vivir a su antojo sin ninguna consideración a lo que Él ha hecho por ellos. El tercer punto, perdón, es que puso un pesado yugo sobre un pueblo de dura cerviz. Y recuerdan los pasajes que hemos leído ahora acerca de la dureza del pueblo de Israel, pero también nosotros vimos que era imposible para el pueblo soportar esa carga pesada, ¿verdad? Y también vimos el punto 4, que es Dios lo llevó a un estado mediante un pacto solemne, confirmado con consentimiento mutuo entre Él y ellos. Gracias, Carlos. Me atacó una tos de repente, perdón, hermanos. Ahora vamos a ver el quinto punto. No se trataba de un pacto de salvación. Quiero leerles un poco el comentario de Owen para iniciar con este punto. Este pacto, así hecho, con estos fines y promesas, nunca salvó ni condenó eternamente a ningún hombre. Hermanos, esto es clave y lo voy a leer de vuelta. Este pacto, el pacto sinaítico, así hecho, con estos fines y promesas, nunca salvó ni condenó eternamente a ningún hombre. Todos los que vivieron bajo su administración alcanzaron la vida eterna o perecieron para siempre, pero no en virtud de este pacto como tal. Quiero razonar con ustedes, porque nosotros ya estamos avanzados bastante en la teología del pacto, ya hemos visto el pacto de obras. Y estamos estudiando también Gálatas, hemos hablado muchísimo acerca de esto, y yo quiero que pensemos por qué
esto era así? ¿Por qué este pacto no se trataba de un pacto de salvación? Y para responder eso, quiero que razonemos lo que dice Owen. Todos los que vivieron bajo su administración alcanzaron la vida eterna o perecieron para siempre, pero no en virtud de este pacto. ¿Alguien me puede responder por qué Owen razona de esta manera? Estamos hablando del pacto sinaítico. Él dice del pacto sinaítico que bajo este pacto todos los que se salvaron y todos los que perecieron lo hicieron, pero no en virtud de este pacto. Y la pregunta es ¿por qué? Alza la mano, hermano, así hacemos ordenadamente. No tienen que preocuparse si fallamos, pero tenemos que aprender. Excelente, excelente respuesta. ¿Puede desarrollar un poquito más de eso, mi hermano? ¿Por qué sería por el pacto de obra para que podamos entender? Porque el pacto de obra le obligaba al hombre a cumplir obediencia completa. Entonces, Adán, sí. Al fallar, él es condenado eternamente. ¿Y pone sobre el hombre qué cosa? Una maldición. Una maldición que sería una maldición para todas las generaciones adelante. Exactamente. Entonces, mediante ese entendimiento, todos los que nacen ya nacen bajo esa maldición, es condenación a muerte. Excelente, ese es el razonamiento. Lo que el hermano René acaba de decir es exactamente cómo debemos razonar. El pacto sinaítico, si bien es un pacto de obras, no es el pacto de obras. Yo había explicado en el pacto de obras lo siguiente. Están vigentes las maldiciones del pacto de obras, pero ya no está el pacto abierto para ser cumplido, ¿se acuerdan? El pacto ya está abrogado. Ya hoy no hay posibilidad de cumplir ese pacto. Entonces, cuando nosotros hacemos la construcción lógica que acaba de hacer nuestro hermano, que en Adán todos caímos y estamos bajo maldición, entonces no podemos decir que el pacto sinaítico o el pacto mosaico, las leyes que se daban ahí, podían traer salvación. Decir que la ley podía traer salvación, pero que el hombre no estaba capacitado para cumplir, es no tener una idea pactual clara de lo que ocurrió en el pacto de obras. Muchos lastimosamente confunden eso y yo quiero decirles algo, yo era uno de los que pensaba que la ley, si se cumplía, uno podía alcanzar la salvación. Y también expliqué muchas veces que la razón por la que no éramos salvados por la ley en el Éxodo era porque no teníamos la capacidad de cumplirla. Sin embargo, cuando uno razona de manera pactual, piensa que era lo que el hermano René explicó, estábamos bajo esa maldición. Así que el pacto sinaítico en ningún momento estaba prometiendo vida eterna. Pero tiene un relacionamiento con la salvación, eso sí, y se relaciona de dos maneras. En primer lugar, hizo eco del pacto de obras. ¿Alguien puede leer Levítico? Gerard, ¿vos puedes buscar Deuteronomio 27:26? Levítico 18:5, ¿puede buscar Lucas? Y Víctor, ¿vos podías tener ahí a mano 2 Corintios 3:9? Último vas a leer vos ese, Víctor. Entonces la primera forma de relación es que hizo eco del pacto de obras. ¿Cómo? ¿Puedes leer, Gerard? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. ¿Se dan cuenta? Que cuando estamos leyendo esto, es exactamente lo que se le pidió a Adán. ¿Verdad? ¿Qué se pidió? ¿Qué se requirió? ¿Qué el Señor requirió de Adán en el jardín del Edén? Una obediencia perfecta y perpetua. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros leemos esto, lo primero que nos viene a la mente es de vuelta al pacto de obras. Esto nos está recordando. Adán tenía que cumplir la ley. Y ahí dice, maldito el que no confirmare todas las palabras de la ley. Es algo muy parecido al pacto de obras. Pero miremos Levítico. Levítico 18:5. Interesante, de vuelta. Los cuales haciendo el hombre vivirá. Pero quiero que miremos un poco 2 Corintios 3:9. ¿Qué dice ahí, Víctor? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Fíjense cómo Pablo está hablando del antiguo pacto. Está hablando como el ministerio de condenación. Y los continuos sacrificios que nosotros vemos que se ofrecían ahí nos dejaban bien en claro que ese no era la forma de salvación.
¿Por qué ellos tenían que presentar constantemente sacrificios? ¿Qué dice Hebreos acerca de esto? ¿Esos sacrificios borraban el pecado? No, sino que por un momento, por un instante, vamos a decirlo, por un periodo, lo que hacían era aplacar la ira de Dios. Pero no podían hacer perfectos a nadie. Entonces, eso nos demuestra que este pacto, como lo dice el apóstol Pablo, tenía un ministerio de condenación. Hebreos 10, 3 al 4. Podemos leer, por favor. Y Mauro, te voy a pedir que mires Romanos 3:20 y John y Gálatas 2:16. Repito, Hebreos 10, 3 al 4, Romanos 3:20, Gálatas 2:16. ¿Alguien tiene Hebreos? Exactamente, lo que estamos diciendo recién. Romanos 3:20. Que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley De vuelta a la afirmación, que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Gálatas 2:16. De vuelta, por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces la pregunta que nosotros tenemos es, ¿cuál es entonces el propósito de esta ley? Y nosotros ya hemos visto que tenían el propósito de traer un yugo pesado sobre ellos. ¿Para qué? ¿Qué ellos hacían cuando tenían este yugo sobre ellos? Miraban la necesidad de un libertador, porque ellos no lo podían cumplir. Entonces, por la obra de la ley, nadie puede ser justificado, y esto era necesario para que ellos puedan ver la necesidad de un Salvador, y también para ver qué clase de Salvador ellos estaban necesitando. ¿Cuál era ese tipo de Salvador? ¿O qué clase de Salvador estaban necesitando? Uno que pudiera cumplir los requisitos de la ley. Hermanos, cuando leemos el comentario en Hechos y vemos que dice, esto era una carga muy difícil, ni siquiera nuestros padres ni nosotros mismos podíamos cumplir. La severidad, todo lo que demandaba la ley tenía como propósito mostrarle a ellos. Y ahí Pablo dice, toda la ley que nos hacía nos encasillaba, nos encerraba, nos empujaba a que miremos a un Salvador. Pero también nosotros podemos ver que se dirigía a la promesa que era el instrumento de salvación para todos los que creyeron o los que iban a creer. Entonces, este pacto no se trataba de un pacto de salvación, pero sí se dirigía a la promesa. ¿En qué sentido se dirigía a la promesa? Todas las ordenanzas del culto que nosotros veíamos debían estar dirigidos hacia la simiente, es decir, hacia Cristo, por uno u otro medio. Y hermanos, por una cuestión de tiempo no vamos a mirar cada uno, pero quiero recordar los más relevantes. ¿Se acuerdan que hay el pasaje que si alguna vez lo leíste, estoy seguro que retumbó en tu mente, de ese cordero que se entregaba y se le abandonaba en el desierto? Y algunos, cada interpretación que uno lee de las personas, de los teólogos acerca de eso, ¿verdad? No, que eso se hacían en rituales y que se le entregaba a un demonio y locuras así. Pero ese cordero que se entregaba o que se abandonaba en el desierto y moría por inanición, creo que es la palabra, abandonado, solo, estaba representando a Cristo, quien en la cruz moriría por nosotros, abandonado por el Padre. Entonces, cuando nosotros vemos lo que hablamos en la mañana del Pesach, la Pascua, todas esas cosas, de hecho Hebreos lo confirma, apuntaban a Cristo. Entonces, esta se dirigía a la promesa. No era un pacto de salvación, pero sí se dirigía a Cristo, quien era el instrumento de salvación. Les recordaba su necesidad, les recordaba la misericordia de Dios, les recordaba la ira de Dios y apuntaba hacia la expiación sustitutiva y prefiguraban los oficios mediadores de Cristo. Y acá es un punto importante porque vamos más adelante a entrar a profundidad, pero quiero decirle esto. ¿Por qué Moisés no es la cabeza federal de este pacto? Porque Moisés era el mediador, como lo dice Gálatas, de este pacto. Entonces, Moisés era un tipo de Cristo. Moisés actuó como un mediador. Y ese escenario que nosotros tenemos cuando el Señor desciende en medio del monte, que habíamos leído, ¿qué pasaba? Había sonido de bocina. Y dice que cuando el Señor hablaba, ¿qué pasaba con ese sonido? Más retumbaba, era más, tenía un estruendo terrible. ¿Y ellos qué decían? No queremos nosotros hablar con Dios. Habla vos con Dios. ¿Por qué? Porque ellos veían la severidad del Señor. Y ellos por medio de ver esa severidad decían, nosotros necesitamos un mediador.
Y era correcto ese pensamiento, realmente lo necesitaban. Fíjense lo que dice Owen. Pero en cuanto a lo que tenía de propio, se limitaba a las cosas temporales. Los creyentes se salvaban bajo ella, pero en virtud de ella. Pero no, perdón, en virtud de ella. ¿Qué quiere decir eso? Los creyentes que estaban en el pacto sinaítico, ¿se salvaban? Sí, pero no se salvaban en virtud del pacto sinaítico. ¿En virtud de qué se salvaban? En virtud de la promesa. Y los que perecían, como nos dijo nuestro hermano René, ¿bajo qué perecían? Bajo la maldición del pacto de obras. Entonces, este pacto no prometía salvación. Dice Owen, los pecadores perecieron eternamente bajo ella, pero por la maldición de la ley original de las obras. Sigue diciendo Owen, mientras que el pacto de gracia estaba contenido y propuesto solo en la promesa, antes de que fuera solemnemente confirmado en la sangre y el sacrificio de Cristo, y así legalizado o establecido como la única regla del culto de la iglesia, la introducción de este otro pacto en el Sinaí no constituyó un nuevo camino o medio de justicia, vida y salvación, sino que los creyentes los buscaron solo por el pacto de gracia, tal como se declara en la promesa. No ofrecía este pacto, y estoy diciendo muy repetitivo en esto para que podamos tener bien en claro, salvación. Los que se salvaban en virtud de la promesa, y los que perecían bajo la maldición del pacto de obras. Eso es muy importante, hermanos. Dice Owen, no hay, ni nunca hubo, ni justicia, ni justificación, ni vida, ni salvación que se alcancen por ninguna ley o por las obras de ella. Porque este pacto en el monte Sinaí contenía cada ley que Dios jamás dio a la iglesia, sino solo por Cristo y la fe en Él. Hermanos, este punto es un punto muy importante porque cuando no se hacen buenas distinciones, uno puede estar afirmando algo que parece ser lógico, pero choca con nuestro entendimiento pactual. Y la forma correcta de entender esto es haciendo esa construcción que nuestro hermano René hizo. Quienes perecían bajo la maldición del pacto de obras. Y quienes se salvaban en virtud de la promesa, del pacto de gracia que fue anunciado en Génesis 3:15. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto para avanzar? Sí. Bueno, si yo te voy a responder cómo pienso que ocurre eso, y yo creo que es una mezcla de un dispensacionalismo que traemos en nuestra mente, que sin querer no lo pulimos por la teología pactual. Porque quienes creían que la ley salvaba eran los dispensacionales. Quienes creen hasta hoy en día, ahora los dispensacionales clásicos enseñan abiertamente eso, que los que estaban en el Antiguo Testamento eran salvos en virtud del cumplimiento de la ley. Entonces, muchas veces nosotros decimos, nuestra construcción se da, el hombre está caído, por ende el hombre no puede cumplir la ley, pero si el hombre cumplía la ley, el hombre se salvaba. Y en mi entender, es algo que traemos, que arrastramos de las enseñanzas que tuvimos antes. Ahora, yo no he escuchado, y quiero decir esto porque creo que lo mencioné en algún estudio, el federalismo 1689 tiene aproximadamente como 15 o 20 años recién que se hizo un descubrimiento con algunos teólogos importantes, y anteriormente los bautistas, algunos bautistas, tenían la postura de un solo pacto, o mejor dicho, el pacto de obras y el pacto de gracia bajo diferentes administraciones también. Entonces, no te podría decir si hay alguien que lo desarrolla como tal, pero yo tengo que decir que era uno de los que creía que si el hombre cumplía la ley que fue dada a Moisés, el hombre podía ser salvo. No, el pacto sinaítico no tiene capacidad de salvar, porque el pacto sinaítico no se hizo o sea, si nosotros afirmamos que el pacto sinaítico sí podía salvar, pero que el hombre no lo podía cumplir, en primer lugar, sería muy raro de parte del Señor pedirle al pueblo que haga algo que no puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿ellos podían cumplir la ley? Sí podían cumplir la ley, pero no lo podían hacer a la perfección. Y entonces el Señor, ¿qué estableció para eso? Que está dentro del pacto sinaítico. Los sacrificios. Pero los sacrificios no eran para cumplir la ley, eran por causa de que no se cumplía. Los sacrificios eran parte de la ley ceremonial. Es la forma en la que tenemos que mirar. No eran algo aparte. Era una ley encasillada dentro de la ley ceremonial. Pero decir que el pacto sinaítico sí puede salvar, pero nosotros no tenemos la capacidad, es no comprender el contexto del pacto. Entonces, si nosotros miramos el contexto en el que fue hecho el pacto, no fue hecho para salvar a las personas. Fue hecho
sí, ya un ratito, fue hecho para que las personas puedan mirar la severidad de Dios, puedan sentir ese yugo pesado y ellos así miren a Cristo. Es lo que Pablo abiertamente lo dice en Gálatas y en Romanos, que el pacto antiguo, el pacto o la ley que se recibió en el Sinaí no tenía la capacidad de salvar a nadie. Lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, si hablamos en el sentido que explicaste primero, del inicio con Adán, estamos de acuerdo. La ley natural y que estaba ahí en el corazón del hombre y la ley positiva, sí. Adán de hecho hasta tenía la capacidad de cumplirla. Pero en el pacto sinaítico no se está prometiendo vida eterna, se está prometiendo preservación y vida en Canaán, que es lo que vamos a estar estudiando enseguida. Johnny. Esa es una buena pregunta porque la pregunta es entonces, ¿Cristo cumplió la ley del Sinaí para perfeccionarnos? No, mi hermano. Cuando hablamos de la ley que Cristo cumplió, no estamos pensando en la ley del Sinaí, no estamos pensando en la ley ceremonial. Ahora, hay algo importante. Él nació bajo esa ley. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en la mañana que todas estas cosas eran importantes que estén hasta qué tiempo? Hasta el tiempo de la reforma. Nosotros habíamos leído Hebreos 8 y habíamos visto que ahí se anunciaba ya, perdón, ahí se consuma, mejor dicho, el nuevo pacto. Entonces Cristo nace bajo la ley. Eso es correcto. Él cumplió toda esa ley, sí. Y en ese sentido, él era un israelita más que estaba ahí viviendo en virtud de ese pacto y cumplió todo. Pero él era mucho más que eso, porque él logró lo que el primer Adán no pudo lograr, que es esa perfección, el cumplimiento total. Pero es importante hacer porque lo que pasa cuando tratamos este tema es que nuestra mente parece que no distingue bien, pero si cumplió la ley es Moisés con el Sinaí. Pero sin embargo, nosotros vemos que hay cosas que ya venían desde el principio y luego fueron puestas en un marco jurídico. Fueron establecidas de forma escrita, pero que ya venía desde Adán. ¿Me explico? Entonces, específicamente, y la forma correcta de distinguir es que en el pacto sinaítico no estaba ofreciendo esas leyes que se enmarcan jurídicamente, que también ya venían desde Edén, no estaba ofreciendo salvación. Pero de alguna manera el Señor las puso como, vamos a decirle así, como que las legalizó. Y un paréntesis para poder sumar más a lo que estoy diciendo. Muchos rechazan el diezmo en virtud de ese entendimiento justamente. ¿Por qué? Porque dicen no forma parte ya de la ley. Hay que poder entender, yo recuerdo que el pastor Jorge esto nos explicó muy bien, lo que continúa y lo que descontinúa o lo que es la discontinuidad a través de mirar la teología del pacto. Hay cosas que yo no voy a entrar hoy porque nosotros vamos a tener una clase específica sobre eso, de la ley del Evangelio, pero a la luz de la teología del pacto, nosotros vemos cuáles son aquellas leyes que están vigentes y cuáles ya no están vigentes. Y rápidamente podemos responder eso. ¿La ley ceremonial y judicial está vigente? No, pero la ley moral de Dios está vigente. El por qué es lo que nosotros vamos a tomarnos toda una clase para entender. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que hay algo universal ahí. Es un carácter o muestra el carácter moral de Dios y Dios no cambia. Entonces, cuando nosotros decimos Cristo cumplió la ley, no pensemos en el Sinaí y todo lo que se estableció ahí, pero no podemos negar que Cristo nació bajo la ley y que Él cumplió la ley. Exactamente, porque todo aquel que es circuncidado está obligado a cumplir la ley, correctamente. Un ratito, voy a dar a la hermana Angélica y después paso contigo, hermano. Sí, de hecho Pablo en Gálatas, y nosotros lo estamos estudiando, va a decir eso justamente, que el Señor, ¿qué cosa estableció para la salvación? Que sea por medio de la fe. ¿Fe en qué? En la promesa. Ahora, es un tema que tenemos que atender porque cuando nosotros hablamos, en nuestra mente está muy arraigado el hecho de que podemos, si cumplimos la ley, salvarnos. El problema es que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Y hermanos, hay cosas que suenan como buenas, parecen cosas que estamos diciendo correctamente, pero en realidad cuando la miramos a profundidad, estamos chocando. Y en este sentido estamos chocando con nuestra teología pactual. ¿Por qué? Porque la condenación del hombre se da en virtud de la maldición del pacto de obras. Es razonar, yo sé que a mí también me costó muchísimo comprenderlo así, pero es razonar nuestra base teológica para eso. Es decir, como dijo René, nosotros somos condenados por esa maldición que está ahí en el pacto de obras en el cual todos caímos y somos salvos por medio de la promesa. Nunca el Señor estableció que alguien pueda ser salvo por medio de la ley que se dio en el Sinaí.
Víctor y después Carlos. ¿Cuál es el sentido entonces de la palabra guardar del Antiguo Testamento? Yo lo voy a, yo lo voy a explicar. Yo lo voy a explicar más adelante, pero me adelanto a responderte. Era preservación y vida en la tierra de Canaán. Hermanos, a partir de acá va a empezar a ser más claro para ustedes lo siguiente. Específicamente el libro de Jueces. No había pues rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y otra cosa que va a empezar a tener sentido, después de entender eso que preguntas, va a ser, y se levantó un rey que no hizo lo que le agradaba a Dios y arrastró al pueblo con ellos a la idolatría. O se levantó un rey que no destruyó los lugares altos de Baal, sino que se entregó a estos sacrificios y todo el pueblo sufrió la consecuencia de esa desobediencia. Entonces yo voy a argumentar en este estudio que la ley en el monte, que se dio en el monte Sinaí tenía como propósito la preservación y vida con bendición en la tierra de Canaán. Exacto. De vuelta, estamos hablando de un aspecto terrenal. Era nacional la promesa. Eso es una buena forma de ver. Carlos y después René. Así es, correcto. René. Gracias, Carlos. Sí. Es lo que hace la ley. Sí, Pablo dice, como una niñera nos conduce y nos lleva hacia Cristo, dice Pablo. Ese es el ejemplo que usa Pablo para explicar eso. Y ese es mi... Es correcto, es correcto. Pablo, Por la obediencia perfecta. por supuesto, Ese es el único paso. por supuesto. Si alguien cumplió obedientemente de manera perfecta, podía. Yo voy a llegar ahí, porque en Deuteronomio, algo que a mí de verdad le digo, me costó mucho entender antes de llegar a la doctrina de la gracia, era esas bendiciones y maldiciones, ¿verdad? Aquí estoy, pues, escoge el bien o el mal, y hay una serie de bendiciones y una serie de maldiciones, y yo pensaba dentro mío, ¿pero por qué está esto ahí si nosotros no podemos cumplir? Y por eso yo no quiero decir, nadie podía cumplir la ley en el Sinaí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí hubo cumplimiento y sí hubo bendición. Por eso hubo un remanente, y esto es clave. Yo sé que la mente de usted ya estaba adelantándose, pero esto es clave entender. Dice, y se levantó una generación después ya que ellos entraban a Canaán. ¿Y cuál fue la característica de esta generación? Que no conocía a Dios. Pero pregunto yo, Samu, el Señor, cuando le estaba llevando por su peregrinación, y atiendan hermanos porque esto es clave para entender, cuando le estaba llevando por su peregrinación a la tierra de Canaán, a toda la nación que estaba ahí los metió a Canaán. No, ¿qué pasó con una nación? Ni siquiera Moisés entró. Y algo que quiero decir también que es importante, lo cual demuestra que Moisés no era la cabeza federal. Porque si Moisés pecó y él era la cabeza federal, todo el pueblo tenía que perecer. Pero Moisés no entró porque él desobedeció y en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Y entonces el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Y toda una generación murió en el desierto. Y fue la generación de Josué y Caleb la que entró. Entonces no podemos decir, no se podía cumplir la ley. Se podía cumplir, solo que hay que entenderla en el contexto en el que fue dado. ¿Me siguen hasta ahí? Ese es mi último punto de la primera parte, antes de entrar a la segunda parte. Sí, Lili. Pero Josué y Caleb no es que entraron a la ley. Ellos entraron por obediencia al Señor. Ellos también tenían que cumplir la parte ceremonial de sacrificar animales por sus pecados. Por supuesto, por obediencia. Para ser obedientes, ¿qué tuvieron que hacer? Obedecer. Exacto. Entonces cumplieron. Cumplieron las leyes que fueron establecidas. Ellos cumplieron y actuaron con fe. Lo que pasa es que en nuestra mente de vuelta está, Josué y Caleb fueron salvos. Sí, ¿por qué? Porque creyeron en la simiente. ¿Dónde está eso? En Hebreos. Nosotros podemos ver eso y podemos estudiar y leer acerca de eso, pero lo que pasa es que ellos fueron salvos en virtud de la promesa. La tierra prometida no, vale la redundancia, prometía salvación. Prometía una bendición en un espacio, en un lugar, en un, llamémosle, ¿cómo le podemos llamar? Un territorio. Entonces Josué y Caleb, sí, por supuesto que en fe actuaron, pero ellos obedecieron a Dios. Y ellos fueron firmes y dijeron, escojan ustedes a quién servir. Nosotros vamos a servir al Señor. Josué y Caleb entraron y poseyeron la tierra prometida porque ellos fueron obedientes. Ahora, eso no significa salvación. No significa salvación, significa vida y preservación. A servir al Señor. Sí, pero no es lo que estoy diciendo. Cuando yo digo cumplieron la ley, ¿sabes qué, mi hermana? Es importante que no, los sacrificios no lo pongas aparte. No lo estoy poniendo aparte. Entonces, si ellos hicieron los sacrificios, ellos cumplieron la ley, porque los sacrificios, los rituales eran parte de la ley. Pero lo que vos acabas de decir es correcto. Ellos no podían cumplir perfectamente
y el Señor les extendió su misericordia para que ellos puedan presentar sacrificios por sus pecados. Entonces, en ese sentido, ¿cumplieron la ley? Sí cumplieron la ley. Porque nosotros miramos el pacto sinaítico de esta manera. Vamos a poner acá. Ley ceremonial. Segundo, judicial. Ellos no podían ser perfectos en todo. Por eso el Señor estableció esta, que es parte de la ley. No la separemos, es parte de la ley. Entonces, ellos como no tenían la perfección, cuando pecaban, ¿qué hacían? Ofrecían sacrificios. Y el Señor perdonaba los pecados de ellos. En ese sentido, tenemos que decir así. Ellos cumplieron la ley, pero ellos no eran perfectos. De hecho, por eso afirmamos que esta ley que fue dada en el Sinaí no ofrecía salvación. Eso es clave. No ofrecía salvación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, hermano. Se puede decir entonces que ellos cumplieron las leyes necesarias para entrar a la tierra prometida. Sí. Las cuales el Señor le dio contenido. No querramos nomás separar. Las cuales el Señor la contempló acá. ¿Por qué yo no quiero que separemos? Porque nosotros vamos a ver que en el nuevo pacto, estas cosas ahí sí entran en, vamos a decir, en un periodo de reforma. Y ya no necesitamos esto. Y ya no necesitamos esto. ¿Me explico? Víctor, en virtud de la promesa. Bueno, la promesa fue clara desde Génesis 3:15. Ellos eran salvos por medio de eso. Y toda la otra forma en la que por sombras e imágenes, borrosas, se le predicaba el evangelio. Pero a la par que había una generación, vamos a llamarle así, no me gusta usar esto, pero vamos para entenderlo. Una iglesia visible y una iglesia invisible. Vamos a llamarle así porque el concepto a lo mejor ayuda. Había un pueblo de Dios en medio de ese pueblo. Y los que se salvaban en medio de ese pueblo eran salvos en virtud de la promesa que se estaba administrando desde Génesis 3:15 y cada vez iba siendo más claro por medio de sombras e imágenes. Es lo que Pablo va a decir en sus cartas cuando él dice, quiero hermanos que no ignoren que todos en el agua fueron bautizados y empieza a traer un montón de tipología y todos bebieron de la misma comida espiritual porque la roca era Cristo. Entonces Pablo te está mostrando cuál era la forma en que se administraba o se mostraba o predicaba la promesa en medio de ellos. Pero había un pueblo que era duro de servir y ellos todo el tiempo estaban poniendo su esperanza no en el Mesías que vendría a salvar, sino en el cumplimiento que ellos podían lograr perfectamente. Los rituales, los sacrificios tenían como propósito mostrarle a ellos que ellos necesitaban algo. Era demasiado cansador. Era traer esto, traer aquello, degollarlo así, el intestino, la grosura, esto, poner acá. Era mucho trabajo. ¿Y qué hacían ellos? En vez de mirar a Cristo, que era superior a eso, la mente de ellos estaba fijado en los ritos. Entonces para ellos los ritos eran importantes. Por eso es que cuando nosotros estamos en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver la importancia que, por ejemplo, los fariseos, los judíos le dicen al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano para comer? Y era muy despectivo, porque ellos tenían el entendimiento ahí, fijado ahí. Pero había otros judíos que sí entendían, que sí esperaban la promesa, sí, había. Y hay muchos textos en la palabra del Señor que nos muestran que eso era así. ¿Podemos pasar a la segunda parte de nuestro estudio? Adelante. La gran mayoría no lo entendían. Pero la pregunta que ayudaría mucho es, ¿y había algunos que lo entendían? Yo creo que sí, mi hermano. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que decir que todos los judíos no entendían no es correcto. Porque había mucho pueblo del Señor en medio de ellos. Sí había. Exacto. El pacto davídico fue, vamos a decir, relevante. Pero el pacto sinaítico sostiene al pacto davídico. ¿Por qué? Porque este pacto no tiene una cabeza federal. Y esa cabeza federal luego va a ser proveída en el pacto davídico con un rey. Pero también este pacto sostiene al pacto abrahámico. ¿Por qué?
porque es la posteridad de Abraham la que va a entrar a la tierra prometida, en virtud del cumplimiento de este pacto. ¿Vamos hasta ahí, claro, hermano? No se me duerman, ¿eh? Como dijo Mauro, son 4 clases, pero parecen 25. Vamos a entrar a la segunda parte del estudio y vamos a mirar la institución del pacto sinaítico. ¿Cuál era el sexto punto? El sexto. No anoté, pero dije, este pacto, perdón, yo no toqué el punto 6. Perdón. Cierto, gracias Lili. Este pacto levantó y arruinó a la nación Israel. Y quise saltear ese punto. Ustedes me entusiasmaron. Este pacto levantó y arruinó a la nación de Israel. ¿Por qué decimos que este pacto levantó y arruinó a la nación de Israel? Bueno, en primer lugar, los elevó a la gloria y al honor cuando le fue dado por Dios. De entre todas las naciones, el Señor escogió a esta nación y le puso en un sentido por encima de todas las otras naciones. Y este pacto los colocó a ellos o los elevó, como dije, en la gloria. ¿Por qué? Porque el trato con ellos era distinto. No eran como las otras naciones, estaban apartados de las otras naciones, tenían una forma de vivir diferente a las demás naciones. ¿Pero en qué sentido los arruinó? Los arruinó cuando abusaron de ella por medios contrarios a las claras declaraciones de la mente y de la voluntad de Dios. Y quiero hablar de 2 errores destructivos con los que ellos abusaron de este pacto. El primer error, quiero leer Romanos 9, 31 al 33. Fíjense el error que ellos cometieron ahí. Buscaron la justicia y la vida a través de la renovación del pacto de obras. Ellos perseguían estas cosas no por la fe. Por eso es que decimos, hermano, que este pacto no prometía salvación. Porque ellos lo perseguían así. No lo persiguieron por la fe. Y este texto que le leyó el hermano es clarísimo. Pero Israel, persiguiendo la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. Fíjense. Pero el segundo error, o mejor dicho, el segundo versículo, antes de pasar al segundo error, en Romanos 10:3, voy a leer, hermano, allá a la vuelta nomás. Fíjense. Ellos ignoraron la justicia de Dios y procuraron la suya propia. El segundo error que ellos cometieron, consideraban las ordenanzas del culto como su único medio de alivio cuando no alcanzaban la justicia perfecta. Repito, consideraban las ordenanzas del culto como su único medio de alivio cuando no alcanzaban la justicia perfecta. Y no reconocer que el propósito de todos los medios de adoración era tipificar el medio por el cual se cumpliría la promesa, es decir, a través de la obra mediadora de Jesucristo. Hermanos, este fue el error. Y tristemente muchos dispensacionalistas, en lugar de reconocer estos abusos como los errores que son, ellos enseñaron que en realidad estos eran los verdaderos propósitos. La ley se dio para salvar a los hombres. Esa es la razón por la que el dispensacionalismo clásico enseña que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron estos errores que había en medio del pueblo. Ellos, en vez de mirar los medios de adoración como un tipo por el cual se cumpliría la promesa, ellos estaban concentrados en esos sacrificios, como si así ellos podían alcanzar la justicia. Fíjense lo que dice en Owen. Esta es la naturaleza y sustancia de aquel pacto que Dios hizo con aquel pueblo. Un pacto particular, un pacto temporal y no una mera dispensación del pacto de la gracia. Estamos de acuerdo con Owen en este punto de los pactos. Repito, es la naturaleza y sustancia de aquel pacto que Dios hizo con aquel pueblo. Voy a leer de vuelta porque leí mal. Esta es la naturaleza y sustancia de aquel pacto que Dios hizo con aquel pueblo. Un pacto particular, temporal y no una mera dispensación del pacto de gracia. Owen le está dando con todo a los teólogos que afirmaban que el pacto sinaítico era el pacto de gracia bajo otra administración. Así que, hermanos, de vuelta, un pacto particular y un pacto temporal. Ahora sí, vamos a entrar al segundo punto, o la segunda parte de este estudio, que es la institución del pacto en el monte Sinaí. Éxodo 19,
1 al 6. Le voy a pedir a alguien que lea. Vamos a usar mucho la Biblia a partir de acá y le pido que tengan ahí a mano, por favor. 19, 1 al 6. Notemos tres cosas ahí en ese pasaje que estábamos leyendo. En primer lugar, el Señor no les libera porque ellos cumplen algo. Él dice, yo les liberé de Egipto y yo hice estas cosas y relata todo eso. Así que lo primero que tenemos que mirar en ese texto es cómo el Señor le ha liberado a su pueblo de Egipto. En segundo lugar, le dice, si ustedes obedecen y guardan el pacto, entonces, ¿qué iba a hacer el Señor de ellos? Un tesoro especial. Y el tercer punto es que el Señor promete ahí un reino de sacerdotes y nación santa. Pero ahora miremos la respuesta que hace el pueblo de Israel ante esto, en el capítulo 19 de Éxodo, versículos 7 al 9. ¿Puede leer Lucas, por favor? 19, 7 al 9. Fíjense, el Señor habló con Moisés. ¿Y con qué propósito lo hizo? Primeramente, para que todo el pueblo oiga y le crea a Moisés para siempre. Pero también nosotros podemos ver la respuesta del pueblo, que es todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Fíjense cómo ellos asumen, afirman y dicen, sí, nosotros vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. Quiero citar un poco a Sam Renihan en esto. Dice, este pacto se basa en el compromiso de Dios de bendecir al pueblo de Abraham y se basa en el compromiso del pueblo de obedecer las leyes de Dios. El contexto de la entrega de la ley es el Éxodo, las poderosas y bondadosas acciones de Dios para librar a Israel de Egipto. Pero a la bondad de Dios se añade una exigencia de lealtad. En cuanto a ellos, deben obedecer la voz de Dios y guardar su pacto para que sean su posesión preciada. El pueblo responde, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Israel debe obedecer la ley para seguir siendo un pueblo bendecido. Se trata de un acuerdo idéntico al de Génesis 17, donde Dios ensayó su bondad con Abraham antes de exigirle obediencia con la amenaza de la desheredación. El pueblo con el que se negocia este pacto es idéntico al de Génesis 17, la descendencia de Abraham según la carne. Hermanos, ¿se acuerdan que nosotros vimos que el pacto abrahámico era un pacto dicotómico? Y que en un sentido, en cuanto a lo terrenal, era un pacto de obras porque ellos tenían que cumplir un requisito para poder entrar o permanecer en la tierra prometida. Así que Sam Renihan nos está diciendo acá que el pueblo con el que se entra el pacto es el mismo pueblo y está hablando en el mismo sentido de un pueblo terrenal que está ligado a Abraham. Y yo quiero que miremos ahora los preparativos ordenados que se dio para esto en Éxodo 19, 10 al 15. Leo, dice, el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Fíjense la grandeza, la genialidad del Señor en obrar de esta manera y su santidad en esto. Y ahora quiero que miremos la temerosa manifestación de la presencia de Dios. Éxodo 19, seguimos del 16 al 20. Dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Quiero que notemos algo bien importante en este relato. Todo el pueblo que estaba ahí presenciando esto estaba en pánico, hermanos. Temblaba de miedo. El propósito del Señor de bajar con su gloria en ese monte
era justamente despertar el terror del pueblo. Pero quiero que miremos una advertencia también en el 19, 21 al 25. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Esta advertencia que se da acá era para que ellos no se abran paso, no se acerquen a mirar y perezcan, pero también para que el Señor no estalle contra ellos. De vuelta la santidad de Dios se manifiesta también en su misericordia. El Señor derramó su gloria sobre ese monte, era tan visible para el pueblo porque el estruendo era terrible y subía como el humo, como de un horno, pero también nosotros podemos ver que el Señor dice que no se acerquen para que no estalle mi presencia contra ellos. Y en este contexto se entrega ¿qué cosa? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Esto es muy importante, hermano, y lo vamos a ver cuando miremos la ley y el evangelio. Pero yo quiero que tengan en mente que la única ley que fue entregada en medio de truenos y relámpagos, con la voz de Dios que tronaba, es la ley de los 10 mandamientos, la ley moral. Eso es muy importante y lo vamos a estudiar exclusivamente después, pero tengan ahí eso en vista. Éxodo 20, vamos a empezar a mirar ahora. Del 1 al 17 nosotros podemos ver el preámbulo en el que se entrega esta ley. Pero el contexto es Éxodo 20, 1 al 2. Y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Hermanos, tengan en mente todo el escenario de lo que acabamos de leer. Tengan en mente todo lo que estaba ocurriendo en ese monte, todo lo que ellos estaban viendo, todo lo que ellos estaban escuchando. Y fíjense, quiero que Lucas puede leer por favor Éxodo 20, 18 al 21. Dios hace que el pueblo reconozca la necesidad de un mediador. Todo ese escenario estrepitoso, todo ese escenario terrible, que hermanos, realmente yo ni me imagino cómo habrá sido. Porque si a nosotros nos asusta cuando un trueno, un relámpago cae, imagínense la gloria de Dios en un monte y subiendo ese humo ahí como si fuera un horno de fuego. El Señor hizo todo este despliegue de su grandeza para mostrarle al pueblo la necesidad que ellos tenían de un mediador. Y ellos clamaron, no hable Dios con nosotros. Que no se acerque el Señor a nosotros porque nosotros vamos a morir si el Señor se acerca. Mejor habla vos. Nosotros no podemos estar delante de Dios. Hermanos, eso en la mente de los judíos era terrible. Ellos necesitaban reconocer que precisaban de un mediador. Así que Moisés es un tipo de Cristo. Moisés es un profeta, es un sacerdote. ¿Por qué? Porque al actuar él como un mediador, eso evidenciaba lo que iba a ocurrir después en el nuevo pacto. Cristo viniendo. Y él es interesante porque no es solamente un mediador, sino es la cabeza federal también. Cristo es el mediador y la cabeza federal del nuevo pacto. Eso es importantísimo. Una advertencia adicional contra la idolatría. Éxodo 20, 22 al 26. Mario, ¿puedes leer? Vos tenés la SBT, ¿verdad? René, ¿puedes leer? No, por favor. Fíjense, el Señor le hace una advertencia. Nosotros sabemos que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel una y otra vez se entregaba a la idolatría. Una y otra vez ellos no cumplían la palabra del Señor. ¿Y qué ocurría cuando pasaba esto? Venía un juicio, exactamente. Y ellos eran o muertos o eran desterrados. Pero también en ese contexto se entregan diversas leyes civiles. Éxodo 21, 1 y 23, 13. Lee por favor, Mati. Estas son las leyes que les pondrás. Sí, estos son los juicios que pondrás delante de ellos, dice otra versión, explicando todas las diversas leyes civiles que se iban a citar. Nosotros no vamos a citar todas, y el otro es el 23:13. Fíjense, pueden leer en sus casas toda la lista de cosas larguísimas que nosotros podemos encontrar ahí, que el Señor le da
que son leyes civiles, pero entre ellos podemos encontrar trato para con los esclavos, podemos encontrar pena de muerte por asesinato, podemos encontrar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, podemos encontrar leyes en cuanto al ganado, podemos encontrar leyes en cuanto a matar a un ladrón, respecto a seducir a una virgen, hechicerías o hechiceras e idólatras condenados a muerte. Podemos ver la pena de muerte por zoofilia, podemos ver trato a los extranjeros y a las viudas, podemos ver informes falsos y sobornos, y no nombrarás o adorarás a otros dioses. Era una de las leyes adicionales que se dio respecto a la idolatría. Así que, de vuelta, los 10 mandamientos fueron entregados, el pueblo pide un mediador, se advierte expresamente contra la idolatría, se entregan diversas leyes civiles y también se ponen, se me fue la palabra, perdón, se instauran las fiestas. Miremos Éxodo 23, 14 al 17, por favor. Fíjense que aquí se establecen la fiesta de los panes sin levaduras, se establece la fiesta de la cosecha, la fiesta de la recolección. Todas estas cosas, hermanos, se dan en el contexto del pacto sinaítico. Un pueblo que debía de entrar a un lugar específico que era Canaán y no iba a vivir a su antojo y a su manera. El Señor le había establecido las leyes, cómo se debían de manejar. Le proporcionó leyes ceremoniales, leyes judiciales o civiles y su ley moral. Quiero que miremos ahora las reglas relativas al sacrificio. Éxodo 23, 18 al 19. ¿Alguien puede leer, por favor? Fíjense, hermanos, de vuelta. Se da una ley clara de cómo se tenían que hacer estos sacrificios. Y el Señor es muy específico en estas cosas. Pero también nosotros vemos que se menciona en Éxodo 23, 20 al 24, al ángel del pacto. Miremos, por favor, Éxodo 23, 20 al 24. Hermanos, fíjense en este pasaje que dos cosas son muy importantes. Primeramente, no se perdonan los pecados a aquellos que obstinadamente permanecen en eso. En segundo lugar, y el más importante de nuestro punto, es que se le habla de un ángel del pacto. Yo quiero que miremos para entender quién es este ángel que se le anuncia a ellos. Primera de Corintios 10:9. Primera de Corintios 10:9. Sí. ¿Puedes leer de vuelta, hermana, un poquito más lento? Sí. Puedes leer del 8 en adelante. 8-9. Fíjense que la promesa es: yo voy a enviar a mi ángel para que esté delante de ustedes. Guárdate de no pecar. Y el apóstol Pablo está haciendo un comentario de lo que ocurrió en el pueblo de Israel y dice: no tienten al Señor como algunos tentaron. Ese ángel que estaba delante de ellos era Cristo. Pero fijémonos en otro pasaje, Hechos 7, 38 y 39. 7, 38 y 39. Hermanos, claramente habla de Cristo cuando nosotros miramos Éxodo 13, 21 y lo conectamos con todos estos pasajes que acabamos de leer. Y yo les quiero leer lo que dice Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Hermanos, yo quiero argumentar solamente, afirmar mejor dicho, y luego al terminar podemos debatir sobre esto, que cuando habla aquí de Jehová, está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Esto lo vamos a explicar en el estudio de la ley y el Evangelio también, pero podemos después quedarnos a debatir y yo puedo responder a las preguntas de por qué este Jehová que se habla acá es la segunda persona de la Trinidad. Así que el ángel del pacto que menciona la Biblia es Cristo. Vayamos ahora a Éxodo 23, 25 al 33 para mirar las bendiciones que ellos tenían que cumplir. Fíjense, hermanos, de vuelta, el Señor les promete a ellos que va a echar a sus enemigos de delante de ellos. Me asombra la bondad del Señor y dice: y no los voy a echar de una vez, para que no se aumenten las fieras y te consuman en el desierto. Lo voy a hacer poco a poco. Y el Señor promete las bendiciones. Pero también nosotros podemos ver en Éxodo 24, 1 al 8,
que Israel afirma el pacto. Les voy a leer Éxodo 24, 1 al 8. Entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar, y luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Hermanos, la respuesta de Israel es una confirmación del pacto, y esto los coloca a ellos bajo una sanción. Esto lo explicamos en la primera parte, que era: así se haga con ustedes y aún se añadan si no obedecen. Así que Israel se colocó bajo una sanción por medio de esto. Fíjense lo que dice Sam Renihan al respecto. La aspersión de sangre es un juramento de lealtad y un voto de responsabilidad. Es la imposición de sanciones en la relación de pacto. Hágase con nosotros lo mismo y aún más. Es la idea que subyace. Como habían prometido en Éxodo 19, aquí prometen ser obedientes. Hebreos 9, 18 al 23 nos dice que este ritual no solo producía sanciones, sino también santificación. La sangre era un rito de purificación, una forma de decir: vosotros sois mi pueblo puro y precioso. Y esta idea se combina con las sanciones en el sentido de que uno debe permanecer puro de acuerdo con los mandatos del pacto o sufrir las consecuencias. A pesar de su promesa de fidelidad, Israel se mostró infiel poco después y pidió a Aarón que fabricaran un becerro de oro. Moisés rompió el primer conjunto de los 10 mandamientos, por lo que Dios le ordenó hacer otro conjunto. Hermanos, esta parte también es muy importante, porque ¿quién pidió a Aarón hacer este becerro? Fue el pueblo. Pregunto yo, ¿por qué Aarón no se negó? ¿Aarón accedió a este pedido? Sí, accedió. Pregunto, ¿murieron algunos de ellos después? Sí, murieron. ¿Y por qué no murió Aarón? De vuelta, nosotros vamos a ver en Éxodo 32 que se muestra esta figura. Y Moisés oró a Dios por el pueblo. Y se acuerdan que Moisés le dice a Dios, es un texto así muy chocante, dice: por favor, arrepentite del mal que querés hacerle a este pueblo. Porque las demás naciones van a ver y van a decir: para eso le sacó de Egipto, para matarles en el desierto. Tal cosa no se diga de esta nación. Por favor, arrepentite. Qué manera de dirigirse al Señor, ¿verdad? Sin embargo, la palabra dice: y el Señor se arrepintió del mal que iba a hacer. Y el Señor preservó. De vuelta podemos ver la tipificación de un mediador. Moisés ora por el pueblo y el pueblo, parte de ellos, es perdonado. Podemos ver la expiación limitada, podemos ver la intermediación, podemos ver tantas doctrinas ahí en ese pasaje, hermano. Es realmente maravilloso ver eso. Las palabras del pacto, hermanos, son los 10 mandamientos. Por lo tanto, la ley, tanto moral como positiva, es el fundamento de este pacto. Israel juró obediencia a la ley que Dios dijo que si Israel guardaba, sería su posesión atesorada. Este es un pacto basado en la obediencia a la ley. Tiene un juramento de obediencia y sanciones dirigidas a aquellos que deben obedecer. Si Israel obedece la ley, disfrutará de los beneficios del pacto. ¿A qué le suena esto? Pacto de gracia o de obras. Voy a leer de vuelta. Este es un pacto basado en la obediencia a la ley. Tiene un juramento de obediencia y sanciones dirigidas a aquellos que deben obedecer. Si Israel obedece la ley, disfrutará de los beneficios del pacto. Es un pacto de obras, exactamente, es un pacto de obras. Las sanciones no están dirigidas hacia Dios, están dirigidas hacia aquel pueblo que debe obedecer. Así que las promesas del pacto sinaítico o mosaico son el disfrute de lo que se prometió en el pacto abrahámico. Si guardan la ley, ellos iban a disfrutar de estos beneficios.
Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto para cumplir su promesa a Abraham. Pero si Israel ha de disfrutar de todas las promesas, deben obedecer no solo el mandamiento de la circuncisión, sino todas las leyes y estatutos del pacto sinaítico. Eso es muy importante y por eso yo decía, hermanos, hace 2 clases atrás creo que dije esto, y también el hermano Mauro lo enseñó en su prédica, que cuando nosotros nos referimos al antiguo pacto, nosotros estamos hablando del conjunto del pacto abrahámico, el pacto sinaítico y el pacto davídico. ¿Por qué? ¿Alguien podría explicarme o argumentar, a la luz de lo que ya hemos visto, por qué nosotros decimos que el antiguo pacto contempla estos tres? Aparte de algo tan obvio, que está dentro del reino de Israel, ¿verdad? Eso es algo muy evidente. Pero ¿qué más podemos decir acerca de eso? Lo dije esta mañana. Este pacto sostiene el pacto abrahámico. ¿Por qué? Porque el pueblo que ha de entrar a Canaán es el pueblo o la descendencia que se le prometió a ¿quién? A Abraham. ¿Y por qué sostiene el pacto davídico? Porque dijimos que este pacto directamente se hace con el pueblo y no vemos una cabeza federal, solo un mediador, pero que en el pacto davídico se hace más claro y se hace más evidente cuando se le pone al rey como la cabeza federal. Entonces el pacto davídico provee la cabeza federal que falta en el pacto sinaítico. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Entonces, este pacto sinaítico es muy importante porque mantiene unidos estos pactos. Por eso cuando nosotros hablamos de una unidad orgánica del antiguo pacto, no nos estamos refiriendo solo al pacto sinaítico, nos referimos al pacto abrahámico, al pacto sinaítico y al pacto davídico. Amén. Muy bien. Quiero que miremos cómo Jeremías habla acerca de este pacto en el capítulo 11, versículo 2 al 5. Jeremías 11, 2 al 5. Por favor. Fíjense, hermanos, sobre este punto, Renningham dice algo muy importante. Debido a que el pacto abrahámico y el pacto mosaico funcionan juntos como dos pactos que gobiernan el reino de Israel, los principios corporativos e individuales se entrelazan. Dios proveerá las bendiciones prometidas al pueblo como nación corporativamente, pero individualmente aquellos que sean infieles serán cortados. ¿Dónde podemos ver claramente esta ilustración? En lo que les acabo de explicar hace un rato. El pueblo pecó. Aarón también pecó. Sin embargo, el Señor preservó por medio de la intermediación de Moisés. ¿Correcto? Entonces las promesas se iban a seguir cumpliendo a Israel de forma corporativa, pero individualmente los que pecaban eran cortados. Entonces el pueblo de Israel, cada vez que incurría en un pecado y desobedecía abiertamente a Dios, el Señor los cortaba. ¿Alguien puede leer Éxodo 32:13? Fíjense cómo Moisés trae ese conjunto orgánico ya diciendo, acordate de lo que le prometiste a Abraham. Acordate de ellos, porque vos le prometiste una heredad. No te olvides de eso. Pero también nosotros podemos mirar que esto es así, que se cumplía la promesa de forma corporativa, pero de forma individual, aquellos que eran infieles eran cortados, cuando nosotros vemos que toda una generación de israelitas murió en el desierto por su desobediencia e incredulidad. Pero Dios hizo las promesas a la siguiente generación. No se terminó. Los que eran infieles eran cortados. Sin embargo, las promesas seguían vigentes con Israel y corporativamente se iban cumpliendo. Por eso es que yo afirmo que este pacto no traía salvación ni prometía salvación en sí. Prometía preservación y bendición en Canaán. Las promesas del pacto mosaico son nada más y nada menos que las del pacto abrahámico. Si Israel obedece el pacto mosaico, disfrutará de las bendiciones del pacto abrahámico. Dios le dijo a Israel que si escuchaba su voz, entonces serían su posesión atesorada. Si no escuchaban su voz, no disfrutarán de las promesas dadas a ellos a través de Abraham. Las maldiciones del pacto dejan en claro este punto. Pero también tenemos que mirar una renovación del pacto. Y antes de leer Deuteronomio 6 al 20, para que lo busquen, y 24 al 25, quiero leerles lo que dice Renningham sobre esto. En Deuteronomio, Dios renueva el mismo pacto hecho en el Sinaí con la segunda generación. Las mismas promesas y las mismas amenazas se dirigen a los descendientes, porque siguen siendo la descendencia de Abraham
la cabeza federal a través de la cual se heredan esas bendiciones. Leamos por favor Deuteronomio 6:20. Leo yo acá que tengo escrito: cuando en el futuro tu hijo te pregunte, diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor. Estoy leyendo el 24. Nuestro Dios, y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. 25. Y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Fíjense la forma en la que ellos enseñaban esto. Las bendiciones eran acompañadas a través de la obediencia. Deuteronomio 11, 26 al 28. Clave. He aquí, yo pongo hoy delante de ti una bendición y una maldición. La bendición si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, y la maldición si no obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, sino que te apartas del camino que yo te ordeno hoy para ir tras otros dioses que no has conocido. Y Deuteronomio 27, 26, que ya hemos leído: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Las bendiciones y las maldiciones son determinadas por ¿qué cosa? Por la obediencia. Si el pueblo obedecía, tendría todas estas bendiciones. Pero si el pueblo no obedecía, todas esas maldiciones vendrían sobre el pueblo. Ya voy terminando, hermanos. Les pido que me tengan paciencia porque es importante ver estos textos. Deuteronomio 29, 22 al 28. De vuelta el pacto sinaítico se renueva, se confirma, las mismas advertencias, las mismas amenazas y las mismas bendiciones se obedecen. Ahora miren, Deuteronomio 29, 22 al 28 dice: y la generación venidera, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que venga de tierra lejana, cuando vean las plagas de la tierra y las enfermedades con las que el Señor la ha afligido, dirán: toda su tierra es azufre, sal y calcinación, sin sembrar nada, germina y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Y dirán todas las naciones: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? ¿Por qué está esta gran explosión de ira? Y los hombres dirán: porque abandonaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos que el Dios de sus padres hizo con ellos cuando los sacó de tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales Él no les había dado. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra, para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. Y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otras tierras hasta hoy. Fíjense cómo Deuteronomio 29, 22 al 28 predice la desobediencia y la maldición que vendría sobre ellos. Cuando se le preguntó por qué razón ocurrieron todas estas cosas, ¿cuál iba a ser la respuesta? Porque ellos desobedecieron y fueron infieles. Pero miremos ahora el resumen del pacto, Deuteronomio 30, 15 al 20. Dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, ¿a quiénes este versículo no le costó explicar a la hora de mirarlo en un contexto de salvación? ¿Cómo puede ser que nosotros podamos escoger la salvación, la vida, la muerte? Hermanos, a la luz de este entendimiento, ahí no está hablando de salvación, está hablando de preservación. ¿Vida en dónde? En la tierra de Canaán. Bendiciones en la tierra de Canaán. No está hablando en un sentido salvífico, eterno. Entonces, cuando alguien te pregunta, pero Deuteronomio dice que uno puede escoger la vida o la muerte.
tenés que explicarle que no está hablando en un contexto salvífico, está hablando en el contexto del pacto sinaítico. ¿Y cuál es ese contexto? Vida y bendición se obedecen en la tierra de Canaán. Renihan dice sobre esto: basado en las leyes, las promesas y las amenazas del pacto, el pacto de Moisés era un pacto de obras para la vida en la tierra de Canaán. El resumen afirma que el hecho de que los israelitas disfruten de la tierra jurada a sus padres depende de que cumplan los mandamientos. En la medida en que Israel obedezca a la ley, disfrutará de las bendiciones garantizadas del pacto abrahámico. En la medida que Israel desobedezca a la ley, experimentará las maldiciones garantizadas del pacto. Hermanos, como dijimos al inicio, cuando miramos el pacto de obras, no dejemos de ver la bondad de Dios, a pesar de la severidad en todo este trato que se da en el contexto del pacto sinaítico. Este es un pacto bondadoso, pero es un pacto de obras. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios, el Señor soberano, el creador de todas las cosas, da la realidad fundamental de que cualquier pacto que Dios haga con el hombre y que proporcione una recompensa por una obra, un acuerdo del tipo, haz esto y te concederé aquello, es una acción bondadosa y llena de gracia por parte de Dios. Dios no estaba obligado a tratar con Israel de esta manera. Remontándose hasta Abraham, el hecho de que Dios pusiera ante Israel una vida bendecida en Canaán fue un regalo amable y lleno de gracia por parte de Dios. Fue una bendición, y que Dios la pusiera a disposición y a través de la obediencia cívica es igualmente bondadoso. La obediencia exigida era una obediencia que un no creyente podía rendir. Hay bondad en el pacto sinaítico a la luz del dominio absoluto de Dios y de las promesas de Dios a Abraham. No era un acuerdo de todo o nada en el que el día que rompieran el pacto morirían con seguridad. Dios cumpliría sus promesas a pesar de la infidelidad de Israel, y Él cumplió sus promesas a pesar de la infidelidad de Israel. Hermanos, eso es sumamente importante mirar. Y en ese contexto, Josué que dice, ninguna de las promesas faltaron a Israel. Cada una de las buenas promesas que Dios hizo con Israel, Él las cumplió. Así que nosotros podemos decir por esa razón que ellos podían cumplir la ley. Como ya lo hemos explicado, como ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque el Señor puso delante de ellos todo lo necesario. Estableció un sistema de sacrificios para perdonar los pecados. Estableció un sistema de ley judicial para que ellos sean un estado de derecho. Y estableció su ley moral. Hermanos, realmente eso es una bondad del Señor. Quiero leerles la conclusión de este estudio. El pacto mosaico lo controla todo. Gobierna el pueblo en sus diversos tipos de leyes. Gobierna a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Todos viven según la ley de Dios. Si lo hacen, serán bendecidos. Si no lo hacen, serán maldecidos. Así como Dios le había dicho a Abraham que él y sus descendientes debían guardar el pacto o serían cortados, así también el pacto mosaico o sinaítico expandió la misma relación, controlando el disfrute de las mismas bendiciones. Si los hijos de Abraham obedecen la ley de Moisés, disfrutarán de las bendiciones de Abraham. Si desobedecen, la perderán. El pacto abrahámico estableció el reino de Israel y fijó las obligaciones básicas. El pacto sinaítico amplió e implementó el gobierno del pacto sobre el reino a medida que surgía y florecía en Canaán. Aunque nosotros vamos a ver y vamos a discutir esto con profundidad en el siguiente pacto, el pacto sinaítico avanzó el misterio de Cristo con mayor profundidad, fue más claro. Cuando nosotros miramos el pacto sinaítico, es preciso decir, el Señor, por medio de este pacto, estableció cosas muy claras, como que sin sangre no hay perdón de pecados. Por eso nosotros decimos, hermanos, que este pacto trajo mucho más luz. El pacto sinaítico delineó la silueta del Salvador. Sin justicia no hay bendición. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y sin sumo sacerdote no hay sacrificio. Hermanos, esto es el pacto sinaítico en un resumen. El pacto sinaítico era un pacto de obras con un pueblo terrenal
temporal que prometía bendiciones y preservación de la vida si obedecían los mandamientos. Preguntas. No hay preguntas. Sí, adelante. Sobre las bendiciones y maldiciones, ¿eso se puede entender que ya cesó entonces o hay una parte de ella que sigue hasta el día de hoy mirando la ley moral? Qué buena pregunta eso es. Te voy a decir lo que hemos estudiado siempre con el pastor Jorge en el seminario. Cuando uno lee Proverbios, uno encuentra ahí, por ejemplo, pasajes como instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Nosotros a veces tendemos a pensar que eso es literal. Más de uno, no sé si yo fui el único que pensé eso, ¿verdad? Pero más de uno pensó, claro, si nosotros le instruimos a nuestros niños ahora mismo, cuando sea grande no se va a apartar, entonces vamos a darle con todo. Ese no es el espíritu de lo que está escrito ahí, sino que está mostrando lo que en un sentido siempre va a traer mayor bendición o va a ser mejor para nosotros. Si nosotros le instruimos acerca de la palabra, es muy probable que el Señor en el futuro salve a nuestro hijo. ¿Por qué? No porque le instruimos nosotros en la palabra del Señor, sino porque ¿cuál es el medio que el Señor utiliza para la salvación? La predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. Entonces yo creo que a la luz de eso, claramente, quienes hoy miramos la ley del Señor para santificación, podemos seguir recibiendo las bendiciones del Señor. Te pongo un ejemplo y voy a usar de vuelta Proverbios. Dice que Proverbios 6 termina un poco raro. Viste que los proverbios uno tiene que a veces meditar mucho y dice, no recuerdo exactamente cómo, vamos a mirar, para no decir cualquier cosa. Sí, Proverbios 6, versículo 32. Escuchen lo que dice. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Herida y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Yo te hago esta pregunta a la luz de lo que acabamos de leer. Aquellos creyentes que miran la ley del Señor para santificación, ¿se preservan la vida? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra o el mandamiento, ¿cuál es? No cometerás adulterio. Y Proverbios está hablando de una manera muy cruda. Y está diciendo, con el hombre, esto es jodido. Ni aunque le quieras doblar los dones, él no va a aceptar rescate porque son su furor, su ira se va a levantar. Entonces, si nosotros miramos la ley del Señor, ya no pensando obviamente en el contexto sinaítico, porque nosotros creemos que la teología del pacto nos ayuda a ver que la ley moral sigue vigente porque refleja justamente el carácter moral de Dios y siempre el Señor le dio un trato diferente, aunque otros digan que no, eso se ve claramente en la palabra del Señor. Al obedecer las leyes, nosotros somos preservados. Nosotros recibimos la bendición de poder ser de alguna manera cuidados por el Señor. El que no roba no tiene que sufrir el castigo o la pena de cárcel, aunque hoy no existen esas leyes judiciales. Nosotros no estamos a favor del teonomismo, hermano. El teonomismo enseña que las leyes judiciales en Israel deben ser aplicadas a las leyes civiles de todos los países. Nosotros no estamos a favor de eso. Nosotros creemos que eso no es así. Pero en un sentido recibimos los beneficios de obedecer al Señor. Así que en el contexto literal del pacto sinaítico, claramente no estamos esperando un territorio en donde ser bendecido, pero sí estamos recibiendo las bendiciones de obedecer al Señor. Somos preservados en un sentido en esta vida, guardándonos del pecado. Así que en ese sentido yo te respondería que sí, seguimos recibiendo esas bendiciones, pero no de igual manera como lo recibieron los israelitas en Canaán. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hermanos, con este tema cerramos el pacto sinaítico y nos preparamos para entrar, si Dios quiere, el domingo que viene en el pacto davídico. Muy bien, oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos participar de este estudio. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye. Señor, ayúdanos no solamente a maravillarnos con las cosas que vemos, las conexiones que hacemos. Señor, por favor, yo te ruego que tanto a mí como a mis hermanos nos ayude a llevar estas cosas a nuestras casas, a meditarlas, Señor, a pasarla por una aplicación en nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Realmente queremos servirte mejor. Queremos ser mejores instrumentos, Señor. Ayúdanos a usar bien tu palabra, tu verdad, para poder servirte de una manera mejor. No solamente, Señor, en medio de todas estas cosas que hacemos como misión, sino que también instruyendo a otros, llamando a otros al arrepentimiento, pudiendo mostrar más claramente tu palabra a otros que no te conocen, Señor. Te rogamos que nos ayudes
y entregamos, Señor, todo lo que resta de este día tuyo, Señor, para que podamos seguir compartiendo en comunión con los hermanos. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.